palabra que ahuyenta mis dudas y que trae luz en la noche oscura. Tu palabra es una espada de doble filo que atraviesa mi alma. En un instante todo puede transformar. Por ella existe el universo. Tu palabra que se lleva la desesperanza. Tu palabra que aunque pase en el cielo y la tierra nunca pasará. Tu palabra que nunca regresará vacía. Tu palabra es mi alimento, mi delicia, cuánto amo yo tu palabra. Tu palabra de miel y de azúcar, con un toque sutil la vida me endulza. Tu palabra es mi garantía y en tus promesas reposan mis días. En un instante todo puede transformar. Por ella existe el universo. Tu palabra que se lleva la desesperanza. Tu palabra que aunque pase en el cielo y la tierra nunca pasará. Tu palabra que nunca regresará vacía. Tu palabra es mi alimento, mi delicia, cuánto amo yo tu palabra. Buenas noches, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Bendecimos, honramos a Dios porque podemos compartir junto a la pastora esta noche el culto con ustedes, traerles la palabra. Quiero agradecer a Dios en primer lugar por la vida y la salud que Él me ha concedido. Todos ustedes saben de la situación que hemos atravesado. Todavía mi cuerpo se siente convaleciente, no tengo todas las fuerzas que necesito tener, pero Dios me ha dado la fortaleza para poder esta noche no dejar de traerles una palabra. Quiero agradecer sus oraciones, los propósitos de ayuno, las intenciones como hijos espirituales que no han dejado de tener para con nosotros, porque no solo era mi caso por el accidente que tuve, sino que estuvieron al lado de la pastora, de mi familia, y eso habla muy bien de todo lo que es la iglesia. Así que el Señor les bendiga abundantemente. Queremos compartir hoy una palabra que vamos a tener en el libro de Job. En el capítulo 8, versículos 5, 6 y 7, allí la pastora hoy me va a estar dando lectura, ella va a estar tocando cada uno de los puntos y usted que está allí en su casa, tome un cuadernito, anote las citas bíblicas para que pueda profundizar el tema que el Señor esta tarde, yo mientras estaba descansando en mi dormitorio, me bajaba esta palabra. Así que considero que será de bendición para aquel que la necesite. Amén. Que Dios les bendiga. Amén. Bien, que el Señor les bendiga, hermanos. La palabra del Señor que el pastor nos va a traer en esta noche tiene como título Los elevados en poder. La cita es en el libro de Job, capítulo 8, versículos 5, 6 y 7, y dice así la palabra del Señor. Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará prosperar la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Amén. Amén. Tremenda palabra del Señor que nos habla de cómo se desarrolla la obra de Dios, cómo el Señor ha extendido su reino en la tierra, cómo en estos últimos tiempos también habrá ese poder elevado que estará en cada uno de nosotros. Así que vamos a ir mirando los puntos de cada uno de los versículos que tienen una tremenda riqueza espiritual esta noche, esa palabra. Amén.
Primer punto, la prioridad de la búsqueda al Señor con una búsqueda intensa. Lo encontramos en el mismo versículo que estábamos leyendo, 5, que dice: si tú de mañana buscares a Dios. Fíjense en esa palabra, porque habla el Señor ahí de la importancia que tiene una búsqueda con intensidad, y cuando hablamos de la mañana hablamos de priorizar. Hay un dicho por ahí normal que se escucha: al que madruga Dios lo ayuda. Evidentemente esto es razonable cuando la palabra habla de la sabiduría, dice que me hallarán los que temprano me buscan. Así que quienes tengan interés de madrugar las cosas espirituales, de recibirlas en este tiempo, Dios va a bajar esta bendición que en esta noche nos está hablando por su palabra, pastor. Amén. Dice luego, segundo punto, ruego e intercesión al Todopoderoso. Y continuamos leyendo el versículo 5 que dice: y rogares al Todopoderoso. Esos ruegos no son una oración aprendida ni un rezo como se llamaba antes en la iglesia, que nosotros muchos de allí venimos. O no es algo que de pronto sea rutinario, tiene que ser una oración en el Espíritu. Por eso Pablo dice ahí en Efesios 6, 18, que debemos de tener una intercesión en la oración en el Espíritu, con toda súplica, dice en el Espíritu, remarca. Así que está hablando de una intercesión, de un poder que vamos a encontrar en la oración en estos tiempos para poder llegar a tener ese elevado poder que el Señor nos está dando. Amén. Bien, el segundo punto, cualidades de adorador. En el versículo 6 del libro de Job leemos así: si fueres limpio. Amén. Ahí hay un detalle importante, no cualquiera puede encontrar esta bendición de esta elevación espiritual, donde nosotros vamos a salir de esta atmósfera y vamos a entrar en una atmósfera celestial, no celeste sino celestial. Entonces cuando nosotros miramos que los requisitos que Dios está pidiendo es que la persona sea limpio, sea recto, sea limpio. Eso habla de santidad, habla de temor, habla de consagración a Dios, de una búsqueda de una vida de perfección. Amén. Invitamos a leer Salmos capítulo 24, versículos 3 y 4, y dice así: ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de mano y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Ahí está el detalle, no hace falta explicarlo. Cada uno de ustedes podrá observar de que para llegar a Dios tenemos que ser limpios de manos, tenemos que ser puros de corazón, tenemos que tener una intensidad en integridad, un corazón íntegro, donde la palabra nos enseña de que bienaventurado, dice Mateo 5:8, los de limpio corazón, porque ellos son los que van a ver a Dios. Entonces el Señor nos está dando a entender de que debe de haber una limpieza en nuestra búsqueda. Debemos de despojarnos de todo peso de pecado, cargas, situaciones que en este tiempo el enemigo va a querer traer para poder hacer pesada nuestra carga. Pero en Cristo tenemos descanso, y les invito a que ustedes vayan en esa búsqueda, porque es tremendo el tesoro que vamos a descubrir. Amén. Bien, tercer punto. Él se despertará por ti. Y continuamos leyendo el versículo 6 del libro de Job. Ciertamente luego se despertará por ti y hará prosperar la morada de tu justicia. Qué extraordinario saber de que cuando nosotros vayamos con esa búsqueda, nos acerquemos con limpieza, busquemos con una gran intercesión al Señor, nos está prometiendo que se va a despertar por nosotros. Amén. O sea, va a prestar atención a mi vida, a la vida suya, a la familia, al ministerio, a la iglesia, al hombre, a la mujer de Dios que le busque. El Señor dice que se va a despertar. Qué importante esta palabra, que en esta noche usted sepa de que si usted tiene una petición, una necesidad, allí el Señor le está diciendo: mira, te voy a atender a ti.
Voy a ser yo el que me voy a ocupar de tus cosas. Gloria al Señor por la palabra. Busca el reino de Dios y su justicia, dice. Todas las cosas os serán añadidas. Me va a leer la pastora un salmo que habla de que hará prosperar. Cuando dice voy a despertar por ti, ¿cuál es el paso siguiente que Dios nos ofrece? Amén. Salmos 112, del versículo 1 al 3, dice así la palabra del Señor. Bienaventurado el hombre que teme al Señor y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. ¿Qué palabra, hermanos? Saber de que la bendición de Dios va a estar en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en nuestros hijos. Dice que se va a despertar una bendición abundante que se va a notar en bienes y riqueza. Mire la prosperidad de la morada. Eso habla de que en este tiempo natural que vivimos, nosotros vamos a tener abundancia. El Señor va a respaldar de todo lo que nosotros hagamos. Nada le va a faltar al pueblo de Dios. Hoy estaban nuestro presidente de esta nación, junto con los ministros de Economía, mirando de qué forma van a pagar la deuda. No hay forma en que no haya ajuste. No hay forma de que no vaya a sentirlo el pueblo. No va a haber forma en que esta escasez no venga a Argentina. Pero usted, si es un buscador limpio, si es una persona que le busca al Señor, dice que Él se va a despertar por nosotros y va a depositar bienes y riquezas en nuestras casas, y nuestros hijos tendrán la bendición de ser benditos. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Qué más, pastor? Amén. Tercer punto. No importa con lo que cuentes. Leemos el versículo 7 del libro de Job. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Qué interesante palabra, porque pareciera que hoy para poder lograr cosas tenés que tener mucho. Pareciera de que las personas tienen que tener un capital, un respaldo económico, algún pariente que tenga herencia para poder llegar a tener algo. Sin embargo, Dios está diciendo ahí de que aunque tu comienzo, lo que tú vas a empezar es pequeño, es chiquito, tu proyecto es pequeño. Estamos hablando. Se va a desatar una bendición enorme, que se va a desarrollar una bendición de multiplicación, porque está hablando de que el postrer estado, Dios es un Dios que mira mi futuro, el tuyo, que planifica la vida nuestra hacia adelante. Por eso la Biblia dice, te extenderás a la derecha, a la izquierda, que no sean escasas tus estacas, vas a agrandar tus tiendas. Son todas promesas de Dios. Cuando hablamos el otro día que Abraham le dijo, mira, he puesto delante de ti la tierra a lo largo y a lo ancho para que tú la poseas. Entonces encontramos ahí una bendición tremenda que Dios nos está ofreciendo a nosotros de multiplicación. Y esto lo vemos reflejado en lo que es el poder del Evangelio, cuando hablamos en lo espiritual. ¿Cómo se multiplica el Evangelio? ¿Cómo llega el Señor, pastora, a lugares donde nosotros ni siquiera nos imaginamos? ¿Cómo el Señor penetra? En el tiempo antiguo dice que pasó puertas de cárceles, atravesó paredes. El imperio del César, los romanos no pudieron frenar el Evangelio, porque el poder de Dios llega donde Él quiere llegar. Así es, Dios. Amén. Tenemos ejemplos muy lindos que el pastor aquí dejó escritos, como Moisés en el libro de Éxodo, capítulo 4, versículos 2 y 3, donde el Señor le pregunta qué tiene en su mano y le dice que tiene simplemente una vara. Eso anótelo y después lo lee allí en su casa. Otro de los ejemplos que el pastor aquí dejó apuntado es cuando cruzó el Jordán
con solo un callado, el libro de Génesis, capítulo 32, el versículo 10. Amén. Luego el pastor nos dejó otro hermoso ejemplo que es sobre José, cuando entraron en Egipto 70 personas, siendo José solo uno. Si miramos por etapa, usted observa que con una vara venció el imperio más grande de la época. Fue la mano de Dios el que obró en una vara, era un palo cualquiera. Pero la presencia no era de cualquiera, el poder no era de cualquiera. Era del Dios que usted le alaba, que yo le alabo, que le bendigo, que estos días a mí me libró de la muerte, que me ha sacado adelante, que está renovando mi fuerza. Jacob está hablando de que él cruza el Jordán, cruza con un callado, también con un palo, pero cuando regresa estaba en 2 campamentos, venía con una bendición enorme. Lo de José entró primero, y ¿bajo qué circunstancias entró? Entró como un esclavo, entró sufriendo, entró lamentando. Muchas veces vamos a tener que pasar cosas. Por eso yo le decía que ignoramos cómo llega el Evangelio a las personas. Yo tuve que pasar esta situación después que me trasladaron a mí a la sala del quirófano, pasar una noche terrible de agonía. El Señor me lleva a una sala donde habían 5 varones ahí. 2 de ellos eran conocedores, jóvenes todos, y estaban descarriados. 3 no conocían al Señor. Les hablé de Cristo, les hablé la palabra. Para ellos me convertí en el pastor de ellos ahí en la sala. Y volvieron a Cristo y recibieron al Señor. Entonces no importa los dolores, no importa lo que haya pasado. Importa de que Dios tenía que llegar a ellos. Este evangelio que comienza así, que es algo pequeño, pero se va haciendo tan grande en la vida nuestra. Porque en nosotros entra una palabra, entra el nombre de Jesús. El nombre de Jesús es lo más extraordinario que hay. Porque dice la Escritura que no hay otro nombre bajo este. Lo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Dice de que en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, que es un nombre sobre todo nombre. Amén. Y hablamos de José. José entra, 70 lo siguen y después salen 2 millones de personas. Entonces nuestros principios a veces van a ser pequeños, pero el postrer estado, Dios promete que si somos fieles vamos a tener superabundancia. Amén, gloria a Dios. El libro de Hechos, capítulo 1, el versículo 8, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos de la tierra. Hoy el Evangelio se ha extendido, se ha propagado y cada vez lo hará más. Nosotros como iglesia pequeña no contamos con dinero que nos manden de afuera, no tenemos dinero del Estado, no nos solventan los gobiernos o personas empoderadas en plata, sino el Señor quien sustenta nuestras iglesias. Los hermanos llegan necesitados, llegan pobres, como encontré a esos muchachos que estuvieron en esa sala. Pero oré por ellos, yo creo que Dios los va a bendecir. Amén. Ellos desean llegar un día a nuestra iglesia a agradecer, porque recibieron esta palabra pequeña, que pareciera sin importancia, pero luego se empieza a desarrollar, se empieza a expandir, como salió de Jerusalén. Hay un texto más ahí que nos va a dar la pastora en el libro de los Hechos. Amén. Gloria al Señor. El libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 40 al 42, y dice así: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Fíjense ustedes qué sermón, qué palabra tremenda la de Pedro, que en su primer sermón 3,000 se convirtieron. Miren cómo la iglesia se multiplicó
de un hombre que estuvo preso, que lo sacó el ángel del Señor. No sacó cientos de Pedro, sacó a uno solo. Y ese hombre, Dios se glorificó de tal manera en la vida de él, que convirtió a 3000. Y la iglesia seguía creciendo. Ahora hay otra cita ahí en Hechos. Amén. Libro de Hechos, capítulo 8, el versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Amén. Dice que fueron esparcidos. ¿Por qué? Porque vino la persecución y pensaron de que así iban a dividir la iglesia. Eso el diablo hizo creer a aquellos primeros hombres crueles que persiguieron la iglesia. Sin embargo, cuando la esparcieron, fue donde más se multiplicó la obra del Señor. Entonces encontramos algo maravilloso en esta enseñanza de esta noche, de que Dios nos va a capacitar de una manera tan grande, tan poderosa, porque existe este camino, la ley de la multiplicación. Y nuestros principios pueden ser pequeños espiritualmente, quizás tú digas, yo no entiendo, no tengo sabiduría, no sé cómo desarrollar lo que Dios ha puesto en mí. Pero Dios te está diciendo, mira, tu principio es pequeño, pero tu postrer estado va a ser grande. Y hay dos palabras importantes que vamos a ir entendiendo ya para después ir cerrando todo lo que Dios nos va a hablar. Y entendemos esta palabra de lo que significa estar elevado en la presencia del Señor. Poder despegar, poder desprenderme, poder de lo pequeño que Dios vaya haciendo una vida abundante espiritualmente en nosotros. Amén. Libro de Mateos, capítulo 13, versículo 31 y 32. Otra parábola le refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Eso es el reino de Dios, eso es el Evangelio. Nosotros observamos cómo hoy nos decía la palabra que nos traía nuestra hermana Graciela, muy bonita palabra. Nos hablaba de que a veces no nos creen, nos rechazan, nos aborrecen, porque nosotros seguimos al Señor. Pero ¿qué es lo que ha mejorado los países? ¿Qué es lo que ha mejorado una ciudad? ¿Qué es lo que mejora una fábrica? ¿Qué es lo que mejora un barrio? ¿Qué es lo que mejora una familia? Es cuando Cristo llega a la vida de las personas. El Evangelio es eso. Por eso la Escritura habla que la palabra Evangelio significa buenas nuevas. Habla Pablo y dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Otra palabra que usa dice potencia de Dios. Gloria al Señor. Entonces nosotros cuando miramos esa bendición que tenemos en este tiempo, donde nosotros debemos de levantarnos en esa unción, de buscar a Dios, de orar, de clamar al Señor. Todo esto que sucedió con mi salud ha llevado a que la iglesia en estos días esté en contacto con Dios. Yo agradezco profundamente las oraciones que ustedes han hecho. Sé que hay hermanos que han estado ayunando, pero esto va a traer un avivamiento. Esto va a traer una bendición espiritual a la iglesia. Gloria a Dios. Y si esto era necesario para que la obra de Dios se expanda, para que usted reciba esa autoridad, para que se corten los lazos que a veces tiene, que parece que algo lo frena para hablar, como que tuviera lazos, como que le han atado su lengua, tiene muchas cosas para decir, pero no se atreve, queda por allí, entra en pánico, dicen algunos, entra en un estado donde no pueden expresarse. Pero esta noche, el poder de esta palabra está diciendo que Dios va a hacer algo tan grande en la vida tuya, que te vas a animar a lo que nunca antes te animaste. Vas a hablarle a tu vecino, a tu familiar, a tu amigo, a tus compañeros de trabajo, a personas que se crucen. Les vas a hablar la palabra y lo vas a hacer con toda autoridad, porque tu vida ha comenzado a elevarse a lugares, a territorios celestiales, donde el Señor nos necesita que como iglesia nosotros podamos estar. Amén, gloria a Dios. Amén. El libro de Efesios, capítulo 1, versículo 19. Dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su
poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Supereminencia, ¿no? Superpotencia, ¿cómo dice? Supereminente. Supereminente. Grandeza. Y habla esa palabra ahí, se lo había anotado yo a la pastora. ¿Qué quiere decir? Amén. Significa único, elevado, no hay más. Qué tremendo. Qué fuerza da esa palabra. Gloria a Dios. Ese poder que entró en ti no es una religión. No es que nosotros te lavamos la cabeza o alguien por allí dice, no, pero no entiendo yo cómo la gente es tan seguidora del Señor. Cómo los hermanos en estos días se dieron más allá de sus fuerzas. Cómo estuvieron dispuestos a si había que juntar un dinero, iban a juntar. Los muchachos que estaban ahí cuando fueron dos hermanos, que agradezco que fueron a vernos, y pudieron entrar porque no entra nadie en ese lugar, lleno de COVID, de contagios, de problemas. No sabe usted dónde estuvo. Y esos hermanos fueron. Fue el hermano Martín Yerma, fue el hermano Lucas, el esposo de mi hermana Dayana. Damos gracias a Dios por ellos que llegaron ahí. Y cuando esta gente vio de la manera del respeto que ellos se manejaban hacia mí, cómo me saludaron, cómo me honraron en ese momentito que estuve. Ellos vieron que el Evangelio es algo tremendo, algo distinto. Nos eleva la vida, nos hace ver las cosas de otra forma, nos hace predisponernos de otra manera. Estamos al servicio del hombre, sí, pero al servicio del Señor. Por causa del Señor nos sujetamos, por causa de Dios estamos bajo autoridad. Entonces, qué bonita palabra, de que realmente ese poder es el que está en usted. Quiero que lea la pastora para antes de terminar un versículo más. Digo, anótelo y repáselo después en su casa porque es interesante. Amén. Libro de Efesios, capítulo 3, versículo 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¡Qué riqueza! Amén. Fíjese que está diciendo primero que es poderoso nuestro Dios. Así es. Va a ser algo tan grande en nosotros, que va a ser mucho más abundantemente, dice la palabra, de lo que nosotros a veces nos imaginamos, pensamos o creemos. A veces nosotros nos proyectamos y tenemos un límite, decimos, bueno, hasta acá está bien. Y Dios no tiene límites, no tiene límites. Dice que este poder, ¿sabe qué? Actúa en usted. Este poder es el que actúa en mí. Este es el poder que esta tarde, mientras yo estaba así, sin fuerza, porque fue mucha sangre que perdí, me dio esta palabra el Señor. Me senté en una mesita como pude y fui escribiendo, desarrollando cada una de estas palabras. Entonces, ¿quién nos sostiene a nosotros? Es ese poder. Quien te sostiene, hermano, es ese poder. Tú lo tienes. Está en ti. Dijo coro que solíamos cantar, la sombra de Pedro. Hablaba de esa sombra. Déjalo que te toque, decía ese coro. Déjalo que te toque. Ese poder está en ti. Y ese poder te ha hecho ya pasar cosas tremendas, sobrenaturales. Luchas que nadie hubiera podido salir. Has superado, has estado en medio de las llamas. En medio de las llamas el Señor te sacó. Gloria a Dios. Has superado enfermedades, has superado situaciones críticas, tremendas. Pero Dios siempre estuvo porque hay un poder que actúa en ti. Y que te puede elevar. Y que puede hacerte una persona elevada. Que puedes estar allá arriba, en el lugar que Cristo ya te puso. Alguna vez yo le dije a la iglesia de que la idea del Señor es que nosotros no nos bajemos del lugar que ya Él nos hace. Si vives de esta manera, descubrirás los secretos de Dios. El Señor te bendecirá y toda esta palabra se va a cumplir en ti. Te va a engrandecer el Señor en sabiduría, en conocimiento. Luego va a bendecir tu morada, tu casa, con bienes, con riqueza. Serás una persona de bien y estarás dispuesto también a cumplir aquella palabra que dice, correrán a ti, por causa del Señor, gente que no conociste, que nunca has visto, van a correr a ti por causa del Señor que te ha ungido. Así que esta ha sido la palabra. En esta noche damos gloria a Dios por lo que el Señor nos ha brindado y pedimos disculpas
por la forma que hoy nos presentamos, pero aquí lo que interesa es la palabra. El Señor es el que está llegando a su casa, el que le ha dado esta noche esa palabra. Y si usted tiene un emprendimiento, quizás sean pocas las herramientas, no se preocupe, no mire su presente, levante sus ojos y mire que hay uno que hará progresar su futuro. Él es el único que multiplica. Nosotros sabemos que Dios es el único que multiplica por cero. Así que afírmese en el Señor, porque hay un poder que actúa en usted. Y esta noche yo le invito a que escuchemos la alabanza que van a poner aquí las hermanas que están colaborando hoy, y que podamos decirle gracias por ese poder que permanece y está en nosotros. Amén. Antes de orar, quiero decirle a los hermanos que el Señor pueda estar obrando en la vida de cada uno. Oramos por el hermano Ricardo, hermano de la hermana Zulma. Está internado y con una posible operación de pulmón, y le han encontrado algunos otros problemas, así que esta noche vamos a orar. Quiero decirle a los hermanos que según vaya nuestra restauración física, poniéndose bien nuestro cuerpo, estaremos ejerciendo los cultos presenciales. Siga la palabra diaria, ahí vamos a estar informando, ¿sí? No está de más decirle que oren por mí, pero vamos a orar por los enfermos, vamos a orar por los necesitados y por todo aquel que tenga un proyecto. Elévese, como ese globito que está inflado con oxígeno, que usted lo suelta y se va. Así tiene que ser esta noche, que usted suelte sus sueños, su proyecto, su deseo, y el Señor lo cumplirá en tu corazón. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos tu nombre, te adoramos por la palabra. Te damos gracias, Señor, porque has estado con nosotros junto a tu sierva, bendícela. Gracias porque me ha cuidado, está mimándome, Señor. Bendícele ricamente su vida. A todos los hermanos, mis hijos, Señor. Dios mío, bendice toda mi familia, todos los hermanos que han estado pendientes, oro por ellos. Los amo tremendamente. Gracias por la iglesia que tú me has dado. Hace muchos años llegamos solos aquí, Señor. Dios mío, y hoy vemos cómo has multiplicado, cómo nos has bendecido, cómo nos has sustentado y lo seguirás haciendo. Señor, toda esta dificultad que vino va a terminar en un avivamiento espiritual. Viene la Santa Cena, Señor. Los hermanos del campo allá van a comprar esa pantalla que estamos ya teniendo la bendición de tenerla pronto. Están también trabajando en tu casa, Señor. Se está arreglando allí la iglesia. ¿Cuántas cosas vienen?
Cuántas cosas se van a multiplicar para tu casa como para la vida de mis hermanos. Yo profetizo esta palabra. Amén. Bendigo a aquellos que tienen proyectos pequeños. Amén. Oro por sus comienzos. Oro, Señor, para que los suelten. Seremos como los que sueñan, dice la palabra. Señor, en el nombre de Jesús, bendícelos. Amén. Oro por mi hermano Ricardo, que tiene también que atravesar una Amén, situación. Señor. Señor, haz tu voluntad en él. Poder tienes para sanarlo si él va a servirte, Señor, y va a ser fiel. Y si no, lo entregamos en tus manos. Pero todas las cosas están delante de ti. Oro por estos compañeros de sala. Les prediqué, les hablé, están en contacto con nosotros, Señor. Bendice su familia, cierra esas heridas, Dios mío, que tuvieron. Y creemos por fe que tú los vas a bendecir. Ahora, Señor, bendícenos y despídenos de esta hermosa reunión virtual. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Jesús. Gracias. Yo tengo un nuevo amor, el corazón me late sin parar. Hay alguien que me ha dicho, te amo de verdad, Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Yo tengo un nuevo amor, jamás imaginé poderlo hallar. Aquel que le dio a mi vida una razón para amar, Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Siento que tengo ganas de volar al firmamento, quitarme al mundo entero lo que estoy sintiendo. Y yo encontré mi dulce amor, Jesús es toda mi verdad, y nunca yo me cansaré, Señor, de repetir hasta el final, que ahora yo tengo un nuevo amor, el corazón me late sin parar. Hay uno que me ha dicho, te amo de verdad, Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Yo tengo un nuevo amor, jamás imaginé poderlo hallar. Gracias, Señor.